Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que nos mandéis las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, para que podáis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, relaxfm.es en cualquier parte del mundo. Obviamente calculando las diferencias horarias. Que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente que sabemos que nos sigue de sus lugares, que siempre lo agradecemos. Bueno, vamos a la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Luciana Portantiero, que es artista y arteterapeuta. Luciana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y Sandra Waldman, que es numeróloga, profesora y coach. Sandra, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y Mónica San Martín, que es terapeuta de gestión y liberación emocional especializada en Sama. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues si os parece bien, vamos al tema, que como no podría ser de otra forma, es bastante interesante, y es el de las emociones, ¿no? Emociones sí o emociones no. ¿Y por qué este tema? Pues porque tenemos muchos problemas a todos los niveles, precisamente por no saber gestionar nuestras emociones, ¿no? De una forma sana. Así que, Luciana, ¿qué piensas? ¿El ser humano en general muestra sus emociones o más bien no? Bueno, sí, hablábamos antes de empezar, ¿no? Que es un tema súper interesante que nosotros mismos necesitamos entender y a ver si podemos, decíamos, ¿no? Entenderlo entre los cuatro un poquito más. Vale, voy a decir un poquito cómo lo veo yo. Vale, primera cosa, no expresamos todas las emociones, nos educaron a que hay cosas que sí se pueden expresar y cosas que no, y eso que genera, bueno, es como, ¿no? Las emociones son elemento agua, es esa energía, ¿no? Entonces, cuando frenamos algo tan fluido, ¿no? El agua es el elemento que fluye por naturaleza, que se mueve siempre. Cuando frenamos eso, bueno, aparecen distorsiones fuertes y una de las consecuencias es que todos lo conocemos cuando explotamos, ¿no? De repente el Poseidón, el arquetipo ese emocional que es el maremoto, bueno, en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que la causa justamente es esa, no expresar las emociones dosificadamente en el momento que surgen. Las emociones son muy importantes para el ser humano. Nos cuesta saber todavía lo que son, ¿no? Pero a mí me gusta, bueno, he escuchado por ahí, me ha resonado mucho, ¿no? Que es emoción, emotion, energía en movimiento. Entonces, yo lo considero de esa manera, que las emociones son energía que se despierta en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos, y se siente claramente en el cuerpo físico, y que están ahí para llevarnos a una acción. Después, con el tiempo, me gustaría compartir cada emoción para qué más o menos está, a qué viene, ¿no? Pero ahora quiero también escuchar a mis compañeras antes. Entonces, la cuestión es que es esa, para mí es una energía que se despierta en el cuerpo para algo en concreto, que es para nuestro bien, y cuando no la escuchamos y no actuamos, simplemente dejando que eso salga en el momento que tiene que salir, empiezan las distorsiones y los problemas y los arrebatos y las represiones y los estallidos. Pues completamente cierto, ¿no, Luciana? Mónica, ¿tú qué piensas? ¿Sacamos las emociones o el ser humano más bien no las saca? Yo creo que por lo general no las sacamos, porque lo que comentaba un poco mi compañera Luciana, que muchas nos han dicho que no está bien expresarlas, ¿no? O nosotros mismos de pequeños hemos comprobado que si expresas ciertas emociones no es bueno para ti. Entonces lo que hacemos es ocultarlas, esconderlas, porque en este momento no es adecuado, porque no está bien llorar, porque si te enfadas eres malo. Entonces casi todas las emociones no las expresamos en el momento en el que vienen. Las emociones, como decía Luciana, son energía.
para mí, desde como yo lo veo, no es una energía que se despierta, sino que es una energía que está en movimiento. La energía siempre está ahí y se transforma, ¿no? Y entonces esa energía viene, digamos que de alguna manera nos atraviesa y tiene que salir. Si en vez de dejarla que fluya, que salga, que nos enseñe lo que nos tenga que enseñar y se vaya, que es lo que deberíamos hacer si la gestionásemos bien, si la reprimimos o la escondemos, lo que hace esa energía es quedarse bloqueada en nuestro cuerpo. Y como la energía tiene que estar siempre en movimiento, si se queda bloqueada va a salir por otro lado. Entonces, yo creo que no. O sea, que la mayoría de la gente hay un desconocimiento muy, muy grande. No conocemos las emociones, no las reconocemos sus nombres y lo que cada una de ellas nos viene a enseñar, y muchísimo menos las gestionamos porque nadie nos ha enseñado. Es como un tema, para mí las emociones es lo más importante del mundo porque creo que estamos continuamente sintiendo emociones y sin embargo nadie nos enseña qué hacer con ellas. Pues es uno de los problemas, ¿no? Y vamos a ver por qué. Sandra, ¿tú qué opinas? ¿Las sacamos o no las sacamos? Yo pues creo que sí, sí y no, ¿no? Las sacamos en forma de rabietas o de llantos incontrolados, pero no es algo que nosotros hagamos a conciencia, eso como que nos gana, ¿no? Entonces, como han dicho las compañeras, gestionar las emociones creo que no lo hemos aprendido. Hoy en día sí, se le está prestando muchísima atención a lo que es la inteligencia emocional. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, aquí donde vivo, pues en los colegios infantiles ya se le presta atención a la inteligencia emocional y cómo gestionar emociones, no reprimirlas, permitir que un niño tenga unas rabietas y decirle, ok, entiendo que estás rabioso, pero vamos a hablar del por qué, o no sé exactamente cómo lo hacen, pero se le está prestando más atención y yo estoy muy contenta con eso, ¿no? Por otro lado, las emociones son tan importantes que cualquier evento que nosotros vivamos, y sobre todo los traumas, se fijan por las emociones que hay en su entorno, ¿no? Si a mí se me rompe una mesa, yo no me voy a traumatizar. Pero si yo veo que mi madre se rompe por alguna razón, pues ese sí es un trauma, ¿no? Los traumas que nosotros vivimos, sobre todo los de la infancia, los recordamos por la emoción que está ahí fijada. Y si esto tiene mucho que ver con biodescodificación y bioneuroemoción, si nosotros mantenemos ese trauma con esa información emocional sin atender, pues en algún momento más tarde en la vida pues va a surgir, ¿no? Y la cosa es que para desbloquear ese trauma, que puede haber sido hace 50 años, hay que prestarle atención a la emoción vinculada a ese trauma. Así que es tremendamente importante. Pues es así, ¿no? Ahora, a mí en los talleres, Luciana, me preguntan mucho, pero Santi, ¿por qué es tan importante mostrar nuestras emociones? ¿Qué más da si las muestro o las siento pero me las quedo adentro? ¿Por qué es tan importante, Luciana? Yo creo que igual la palabra no es mostrarla, es expresarla. Expresarla, si hay alguien delante, quizás es mejor, ¿no? Y lo haces, pero lo haces un poquito después, ¿no? También tampoco es una cuestión de, como, ¿no? ¿Qué sé yo? Con el cuerpo físico, ¿no? No ando desnuda por todos lados, veo en la playa así, ahí no, también tampoco es irse al otro extremo. No es mostrarla, pero sí es expresarla. Sí es necesario darle salida, como decían, ¿no? Si no se queda fija en el cuerpo. De hecho, yo cuando fui a India a estudiar yoga para sumarlo a mis terapias de arte, terapia junguiana, noté, fue un intensivo y fue un mes sin parar, ¿no? De hacer yoga, meditar, etcétera, de 6 de la mañana a 7 de la tarde, y fue muy fuerte como traumas, como decía Sandra, o patrones adentro mío, sentí que se iban por el solo hecho de estirar mi cuerpo. O sea, las emociones, los traumas quedan fijados en las células, en el cuerpo, a ese nivel. Entonces, ya directamente, ¿qué me importa más, no? Sentirme expuesta, vulnerable. Hoy
10 minutos o llevarme 40 años hasta que me estire un mes entero, traumas de toda la vida, y yo creo que si lo ponemos en la balanza no vamos a querer quedarnos esa basura tóxica, ¿no?, adentro de nuestro cuerpo. Y por otro lado también decir que hay una campaña que cada vez está aflojándose, pero la hubo, muy grande en contra de las emociones, ¿no? En el sentido de que mi madre, por ejemplo, que es una mujer sensible, bonita, ética y todo, a mí de chica es que siempre, es que sos hipersensible como una crítica, y yo toda la vida crecí con eso, hasta que creyendo que tenía que cambiarlo, y hacerme dura, y hacerme fuerte, hasta que, bueno, el arte me dio la respuesta de que ser sensible era un don, ¿no?, que yo tenía. Y entonces ahí le di la vuelta a la tortilla y voy con el corazón repartiendo sensibilidad y animando a la gente a expresar emociones. Pues a mí me resulta fantástico, ¿no? Fantástico y muy valiente, porque yo creo que mucha gente piensa que mostrar las emociones es mostrarse vulnerable, ¿no? Es mostrarse débil, y es totalmente al contrario, hay que ser muy valiente para mostrarlas, pero eso es algo que vamos a ver. Mónica, ¿por qué piensas que es importante mostrar o demostrar o expresar las emociones? Mira, acabas de decir una cosa, que has hablado de vulnerabilidad y de debilidad. Yo creo que es algo que se confunde, pero no es lo mismo. Cuando te muestras vulnerable, te estás mostrando como tú eres, estás mostrando lo que realmente sientes, y eso es bueno para ti y para todo el mundo, ¿no? No estás en incoherencia. Y eso no es ser débil, para nada, es al contrario, no es valiente. Y bueno, en cuanto a mostrarlas o no mostrarlas, yo creo que la emoción tenemos que mostrárnosla a nosotros mismos. Quiero decir, a mí no me sirve de nada, si estoy enfadada, salir ahí afuera diciéndole a todo el mundo que estoy enfadada. ¿Para qué me sirve? O sea, no se trata de mostrar el enfado o la emoción que estoy sintiendo fuera, sino de demostrármela a mí mismo, a mí misma, de que yo misma la vea, la reconozca y la gestione, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso, de verla y de no esconderla, ¿no? Porque nosotros mismos, cuando tú sientes una emoción que en ese momento no te apetece sentir porque sabes que te va a hacer sentir vulnerable, ¿no?, por ejemplo, como decíamos, pues muchas veces la tapamos. Entonces es a nosotros a los que no la mostramos. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Okay. De verla porque es a mí a la que me va a hacer bien o me va a hacer mal, depende cómo la gestione, y a la que me va a enseñar algo, esa emoción. Al resto, no. Sí, para que los oyentes nos entiendan, cuando hablamos de mostrar, como tú dices, Mónica, no se trata de ir con alguien que a lo mejor odias o tienes algún problema y gritarle, no, es sacarla de ti. Es, eso, como decía Luciana, expresarla, es no contenerla, porque al final nos vamos a dar cuenta que esas emociones normalmente negativas, aunque también vamos a hablar de las positivas, nos están haciendo pupa, ¿no, Sandra? Por eso es interesante expresarlas, sacarlas. ¿No, Sandra? Sí, estoy pensando cómo suelo hacerlo yo para poder hablar de ello, ¿no? A mí una vez me dijo una persona que quiero mucho, cuando estaba yo enojada, me pregunta, ¿yo te he hecho algo? Le digo, no. Entonces, ¿por qué estás enojada conmigo? ¿No? Entonces, el hecho de que yo esté enojada, que es muy válido para mí, no significa que tenga que estar yo enojada con el mundo entero. Significa que lo hago ahora. Antes yo no sabía que se podía hacer así, pero ahora me viene muy bien. Ok, yo estoy enojada. ¿Qué es lo que ha sucedido para que yo me sienta enojada? Entonces, busco la razón de mi enojo y luego intento averiguar por qué esa cosa específicamente me hace enfadar tanto. A ver, si yo también suelo decir, por ejemplo, si una persona te grita y yo me enojo porque esa persona me grita, una de las formas de dejar de sentirme atacada es decir, ok, esa persona está gritando, no me está gritando. Entonces hay dos cosas, ¿no? Uno, que nos hacemos personal muchas cosas que no son personales, que no son ataques, que no van con nosotros, que es algo de la otra persona.
Y por el otro lado, lo del espejo. Si pasa algo que a mí me hace llorar, que a mí me hace reír, que a mí me hace reír también, me lo cuestiono, ¿no? No solamente cuando estoy enojada o triste o algo me da asco o miedo, ¿no? Que son las emociones que tenemos. Y eso es, yo creo, entender la emoción y expresarla al mismo tiempo. Pues mira, ad hoc de lo que estás comentando respecto a eso, Luciana, es que creo que nos confundimos cuando pensamos o asociamos las emociones con los demás. O sea, estamos en una co-creación, pero al final las emociones son nuestras. No son culpa de los demás, no son responsabilidad de los demás. Y así hay que aprender a gestionarlas, ¿no? Como algo nuestro. Sí, y las emociones sí son indicadores, ¿no? Que vienen a ayudarnos a interactuar con el afuera, creo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y aprovecho ahora entonces para compartir esta idea de para qué más o menos viene cada emoción, ¿no? El miedo, por ejemplo, es una emoción que hace que la energía de nuestro cuerpo baje hacia los pies, ¿no? Esa cuestión, esa sensación de se me fue el alma al suelo, ¿no? Que es como el miedo ese que hace ¡pum! La energía baja, uno lo siente. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa que lo que hacía en su momento era que la energía baje a las piernas para salir corriendo, para huir, ¿no? En cambio, por ejemplo, la rabia es una emoción que lo que hace es lo contrario, sube la energía hasta la cabeza, ¿no? Te pones colorado, hierve la sangre, y es una emoción que viene a darnos un subidón de energía para transformar en la realidad algo que no está acorde con lo que nosotros queremos o sentimos, ¿no? Alguien me afrenta o pasa algo que no está de acuerdo a lo que yo quiero, bueno, me sube la energía para que yo haga algo en respecto a eso. Y luego la tristeza es una falta de energía, es un bajón, por eso me voy a la cama y me hago bolita, ¿no? Porque necesito recuperar esa energía. ¿Y qué nos viene a decir la tristeza? Nos viene a decir que falta energía. Y si falta energía, ¿no? Básicamente la energía primordial es el amor, ¿no? Entonces yo con mis pacientes digo, te está avisando que hay una falta de amor, coge el teléfono y pide, ¿no? Te está diciendo que no podés solo, que necesitas de otro, que necesitas energía, y como cuando uno tiene hambre va a la nevera, la abre y coge. Si hay un bajón energético, bueno, está habiendo una falta de energía, o coge el teléfono y llama, o métete en tu habitación a encontrarte contigo mismo, pero tu cuerpo te está diciendo en qué situación te encontrás y te está dando una gran ayuda para interactuar con el afuera. Si supiéramos leer las emociones en vez de rechazarlas y juzgarlas. En arte, justamente, por eso me apasiona trabajar con arte terapia, lo primero que se favorece es la expresión de las emociones, porque yo puedo expresar la rabia hacia alguien con una caricatura, que aparte del arte de la caricatura que viene de, por ejemplo, en la Revolución Francesa, un montón de caricaturas había en esa época. Es una manera, el arte permite sublimar las emociones y expresarlas sin miedo, sin hacerle daño a nadie, sin avergonzarte, porque hasta el dolor es una bandera, ¿no? Con las canciones de desamor. Entonces, bueno, meto esto para decir que el arte es una opción para expresar las emociones y además elevarlas y además comunicar y además comunicarse con uno mismo. En arteterapia nunca se corta el síntoma, siempre al revés, se favorece a la expresión de eso que está dentro, porque como todo, ¿no? Después de digerirlo y expresarlo, podemos pasar a otra cosa. Claro, es que, de hecho, aquí no vamos a decir a las personas cómo tienen que expresar sus emociones. Aquí lo único que estamos invitando es a que las expreses, a que las saques y a que te des cuenta, Mónica, que si bien volvemos a lo mismo, estamos en una interacción
interactuamos con los demás, las emociones al final se generan aquí, están aquí. Y el que tiene que trabajar con ellas es uno. O sea, no puedes decir, es que tú me haces esto, es que tú me haces sentir lo otro, es que tú me... No, no, no. Tú lo estás eligiendo sentir, ¿no, Mónica? Eso es. Muchas veces es más fácil, ¿no? Decir, es que eres tú el que me ha provocado esta emoción. De esa manera echamos balones fuera y que el otro lo solucione, ¿no? No solucione algo que es nuestro nada más. Ahí tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad de decir, no, no, a ver, esto me está afectando a mí porque hay algo aquí en mí, hay un pensamiento, hay una manera, hay un patrón en mí que está haciendo que yo genere esta emoción, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos responsables con lo que hay ahí. Las emociones, de todas maneras, no se eligen, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, no, es que si te estás sintiendo triste, pues cámbialo y siéntete feliz. No se puede hacer. La emoción es una respuesta biológica a un estímulo externo o a un estímulo interno, ¿no? O sea, externo si es una persona a la que nos hace algo, pero nosotros con nuestros patrones y con nuestras experiencias y nuestras creencias y con todo eso, somos los que interpretamos eso y generamos una emoción. Entonces, bueno, pues hay que tomar esa responsabilidad y además de gestionarla, ¿no? De no dejar a la emoción ahí que se quede bloqueada, observar y decir, vale, ¿por qué se me ha generado esta emoción? ¿Qué pensamiento hay detrás de esta emoción? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y actuar sobre eso. Pero sí, totalmente, o sea, todo nuestro. El otro solo nos lo, pues está ahí para decir, mira lo que hay. Nuestra responsabilidad, muy importante. Y Sandra, cuando hablamos de emociones, nos centramos más en las negativas, pero cuidado, hay que mostrar las positivas. O sea, para mí es como llenar un globo de agua pura o un globo de agua sucia. O sea, va a llegar un momento que sea pura o sea sucia, va a explotar. Entonces, es tan importante sacar el odio, la angustia, la desesperación, la preocupación, expresarla, como el estar feliz, contento, extasiado, ¿no, Sandra? Sí, estoy totalmente de acuerdo, nos olvidamos un poco de eso, ¿no? Nos estábamos hablando al principio, antes de empezar la grabación, de este ejercicio que yo hago cuando salgo a la calle y me propongo, digo, voy a salir eufórica y veo el resultado, o voy a salir aburrida y veo el resultado. Entonces, también cuando yo necesito, porque Luciana está hablando de eso, cuando yo necesito algo, puedo llamar a alguien y pedírselo, pero también puedo hacer este tipo de cosas, obligarme a expresar algo interno y, por ejemplo, es que salir a la calle a mí me sirvió muchísimo y ver lo que sucede, porque lo que sucede es mágico y no es algo que tú puedas controlar, sucede o no sucede, pero sí tienes que estar muy atento a la respuesta que estás obteniendo, ¿no? Pero mostrar la alegría y mostrar el cariño, mostrar la bondad, no sé si son emociones o sentimientos, ahí hay algo, pero bueno, mostrar todas estas partes yo creo que es un regalo que te puedes hacer y un regalo que le haces a la humanidad entera. Yo creo que es expresarte tal cual eres, sea para un lado o para el otro, ¿no? Porque hay gente que se le da muy bien gritar, enojarse, molestar y decirlo, pero que a la hora de abrazar o decir te quiero, te he extrañado, son incapaces. Entonces, es tan importante una cosa como la otra. Pero, Luciana, yo creo que aquí sería interesante, no sé si estés de acuerdo, que entendamos la asociación que hay entre las emociones, por ejemplo, negativas, que son las que nos generan una vibración más densa, y luego las afecciones físicas, psicológicas o de otro tipo. O sea, es que lo que no puedes hacer es estar 5 o 10 años reprimiéndote, no sacando el dolor, la angustia, la preocupación y esperar que no eso tenga consecuencias, ¿no, Luciana? Por supuesto, sí, es lo que decíamos antes, afecta en todos nuestros cuerpos, ¿no? Somos seres que vivimos en diferentes niveles de frecuencia, entonces son correlativos, entonces lo que pasa a nivel emocional tiene consecuencias físicas necesariamente. Y además, también la emoción que está ahí es como la punta del ovillo, creo, de lo que realmente está bien profundo en nosotros, ¿no? Esas emociones
que realmente se despiertan adentro nuestro con virulencia, ¿no? Con fuerza, sea por angustia, miedo, rabia o la que sea, si se despiertan tan fuerte dentro nuestro es porque hay una correlación con algo relacionado a nuestra herida primigenia, ¿no? Que tanto se habla ahora, ¿no? Y esto también es un ejercicio que a mí me sirve hacer, que es cuando me sucede algo que siento internamente, porque yo soy comedida todavía, ¿no? Por esta madre. Entonces cuando me sucede algo que por dentro siento que me genera como ¡puah! Una explosión, un desgarramiento, me interesa mucho fijarme más allá de la circunstancia actual que me despierta esa sensación y la persona circunstancial que me la está despertando, qué situación de mi pasado se parecía a esto o se está replicando en esto, porque si no, no lo sentiría tan fuerte, ¿no? Si no hubiera una resonancia con algo tan personal y tan propio. Entonces, desde hace unos años juego bastante a eso, ¿no? Si las compañeras de piso no me respetan porque bueno, y estoy porque ellas no me ven, hasta que de pronto digo, bueno, ellas las conozco hace 6 meses. En realidad no, ¿por qué me afectan? Ah, bueno, mis hermanos. Mis hermanos no me vieron. Y ahí entramos en algo que sí vale la pena entrar, ¿no? Que más allá de lo superficial, de la ebullición, nos va a permitir trascenderlo y después sí poder sentir la emoción pasajera de, bueno, quizás rabia, ¿no? Estas dos no me escuchan, me pongo firme y a otro tema. Ok, pues tal cual. Mónica, ¿tú crees que si el ser humano fuera consciente del daño que se está haciendo, reprimiendo todo eso que siente, lo seguiría haciendo? Menuda pregunta, porque el ser humano a veces hace cosas que sabe que van en contra suya y las sigue haciendo. Yo personalmente, desde que tomé conciencia de todas estas cosas y de cómo afecta, y me dediqué a ello profesionalmente y personalmente, porque es algo que hay que trabajarse día a día, sí que intento tenerlo en cuenta, evidentemente, ¿no? Y aún así a veces se te escapa, porque tenemos muy arraigado, ¿no? Pues lo que decíamos antes, el no mostrar las emociones, el esconder ciertas cosas, el no saber qué hacer con ellas, aunque sí que es verdad que cada vez se habla más y cada vez hay más gente que nos dedicamos a esto, yo creo que todavía es muy poquito, muy poquito. Antes comentaba, creo que ha sido Sandra, en los coles, que se empieza a hablar y se empieza a hacer, pero yo creo que se hace de una manera todavía muy teórica. O sea, se está empezando a ver lo importante que es trabajar las emociones, pero yo creo que todavía no se sabe bien cómo hacer. Yo tengo hijos y sí, ellos saben mucho más de emociones que lo que yo sabía a su edad, pero luego a la hora de la realidad, a la hora de expresarlas, a la hora de gestionarlas, yo veo un vacío todavía muy grande. Entonces, el ser humano es muy complejo. Precisamente por eso es importante que la gente se dé cuenta que sí hay que asociar todo lo que luego llega a nuestras vidas, precisamente porque no sacamos, expresamos esas emociones, ¿no? Lo malo es que muchas veces hay un lapso en el tiempo, o sea, lo que yo siento ahora no me genera nada en este momento, o sí, pero no tan malo como lo que me puede generar en 10 años, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya me lo genera, ya no asocio que fue una consecuencia de las emociones que no gestioné hace 10 años. Ahí es donde empieza el juego, ¿no? Por eso es tan complicado a veces entender que hay que soltar todo y que no hablamos de no sentirlas. Ojo, si yo me enojo y me enojo ahora y grito y pataleo y rompo la televisión. Ya está, ya terminé con eso, a otra cosa. Lo malo, Sandra, es cuando nos anclamos, cuando nos quedamos con esa emoción crónica de esa angustia, de esa preocupación, de ese rencor, y la estamos manteniendo en el tiempo. Estamos haciendo unos pedazos, ¿o no, Sandra? Sí, nos estamos haciendo pedazos. Sí. Correcto. Hay personas que yo conozco que opinan que eso no lo voy a soltar. Estoy enojada con mi hermano y así me voy a quedar toda la vida porque me hizo no sé qué y no lo voy a perdonar. Bueno, es responsabilidad de la persona cada una, ¿no?
Me gustaría volver a lo que hemos estado comentando todos y lo de la biodescodificación y bioneuroemoción, porque eso sí es, te está pasando algo ahora y para solucionar el ahora hay que volver en la línea de tiempo y encontrar la semillita donde eso se plantó, que ahora está generando esta reacción. Y si como persona tú quieres resolver esta reacción emocional que tienes y quizás síntomas asociados, ¿no? Porque el cuerpo lo expresa a través de síntomas, hay que volver, como decían mis compañeras, al origen. Y lo que a mí me ha fascinado de esta forma de solucionarlo, bueno, es una forma de terapia, es que si en esa semilla la emoción asociada es rabia, por ejemplo, y tú la mantienes ahí y luego sales 50 años más tarde de alguna manera, con la biodescodificación y la bioemoción, lo que se pretende es que tú, a través de ciertos ejercicios, entiendas primero que ahí está asociada la rabia, identifiques la rabia, identifiques también lo que no has tenido, lo que te ha faltado, qué emoción te ha faltado para que no sucediera ese proceso. Y bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero si tú logras cambiar la emoción asociada al trauma, todo se disuelve. Así de importantes son las emociones. Claro, que ahí entra mucho en juego ya el pensamiento que va anclado a esa emoción. Sí. Porque no es lo mismo pensar una cosa que pensar otra. La emoción que genera es completamente diferente. Pero ese sería un tema aparte. Vale, pues antes de seguir con el tema, Luciana, ¿te parece bien que nos presentemos para que nos conozcan un poquito más y sepan dónde contactarnos? Claro que sí. Bueno, soy Luciana Portantiero, vivo en Barcelona, nací en México, viví en Buenos Aires casi toda mi vida, y soy artista y arte terapeuta junguiana. Trabajo con la metodología de Carl Jung a través de ejercicios de arteterapia, con lo cual le sumo, ¿no?, a la parte, bueno, psicoanalítica de Jung. Le sumo este plus que es usar el arte como medio de expresión y de forma de también llegar al inconsciente a través de nuestros propios símbolos y nuestra propia leyenda. De alguna manera, a través del arte podemos vernos desde otro lugar. Tengo una escuela online, la pueden encontrar, es ¿cómo se dice? www.arteterapiajung.com, y hago formaciones, formo arteterapeutas junguianas. Lo digo en femenino porque somos más mujeres que hombres de momento, y también tengo pacientes individuales, presenciales y online, con los que hacemos el viaje del héroe, a través del arte y de la palabra. Okay, Mis redes son Arteterapia Jung, Instagram, y Luciana Portantiero por Facebook. Pues qué importante, Luciana, qué importante lo que haces, porque es muy necesario. Y más en este periodo en el que estamos ahora de transformación, ¿no?, de elevación de conciencia supuestamente, que hace falta mucho acompañamiento. Sí, y acercar el arte, para mí es una reivindicación también acercar el arte a todo el mundo, porque esto también, así como las emociones han sido perseguidas, la expresión artística también, y todos somos creadores y todos somos artistas, y si lo empezamos a ejercitar desde el arte, después es mucho más fácil ser creador en la vida. Pues nada, invitamos a la gente que le guste lo que haces, por supuesto, a que te busque y te contacte, ¿vale, Luciana? Gracias. Muchas gracias a ti. Mónica, ¿vamos contigo? Perfecto. Pues yo soy Mónica San Martín, soy terapeuta de gestión y liberación emocional, precisamente de todo lo que estamos hablando. En la gestión emocional, precisamente lo que hago es acompañar a las personas que pues no se sienten a gusto y que quieren eso, ver qué emociones son las que están ahí enturbiando, ¿no?, ese malestar.
Entonces, en la gestión, precisamente lo que intento es enseñarles a gestionar las emociones del día a día. O sea, hoy estás enfadado, suelta esa emoción. Hoy estás triste, vive esa emoción, suéltala. Y en la liberación emocional, o sea, quiero decir, yo como que diferencio un poco de las emociones que tenemos ancladas del pasado, que son muchísimas, y ahí vamos a la liberación, porque esas emociones siguen ahí atascadas y nos están dando muchísimos problemas ahora, problemas físicos, problemas mentales, emocionales, energéticos, espirituales, relacionales y de todo tipo. Entonces ahí vamos a trabajar en ellos yendo a la raíz, como comentábamos antes, con la terapia Sama, que ahí lo que trabaja es los síntomas. O sea, yo ahora estoy rabioso, ¿qué hay debajo de esa rabia? ¿No? Debajo de esa rabia puede haber muchas cosas, muchos sucesos, muchos pensamientos, muchas creencias, muchas otras emociones. Entonces vamos a la raíz y limpiamos todo eso. Pero yo siempre digo, limpiamos eso, limpiamos patrones, cambiamos consciencia, pero realmente luego en tu día a día vas a seguir sintiendo emociones. Entonces también me parece importante saber qué hacer, ¿no? Saber que me acabo de enfadar porque el panadero me ha dicho algo que no me ha gustado y en ese momento yo sí que creo que esa emoción en ese momento ya te hace algo, ¿no? Cuando estás más receptivo y más consciente lo notas. Yo al menos lo noto. Entonces hay que hacer algo en ese momento con esa emoción, porque si te esperas vas a tener luego que volver a hacer esa limpieza, esa liberación. Entonces vamos a aprender a gestionarla en el día a día. Entonces, eso es a lo que me dedico. Tengo una página web que se llama monicasanmartin.com. Ahí explico todo, cómo trabajo el acompañamiento emocional y cómo trabajo con la terapia Sama. Aunque trabajo online, porque estas terapias son terapias energéticas, a nivel cuántico trabajamos y se pueden hacer a distancia. También tengo consulta en Burgos, consulta física, y en Instagram me podéis encontrar en Mónica San Martín Sama, todo junto. Y Pues en Facebook, Mónica San Martín, sin más. Perfecto y maravilloso. Y claro, es que aquí hablamos de dos cosas. Hay que expresarlas, pero también si aprendemos a gestionarlas mejor, porque Exacto. podemos expresarlas de una forma muy destructiva, ¿no? Lo cual sigue siendo interesante porque las sacas, pero si además, digo, las puedes gestionar, se me hace fabuloso. Y para eso creo que eres persona indicada. Así que, Mónica, invitamos a la gente que vibre con lo que haces para que te contacte, ¿vale? Eso es. Sandra, ¿qué dices? ¿Vamos contigo? Pues yo nací en Holanda, pero crecí en México y me gustó mucho, no sabía que Luciana era mexicana. Sí. Y Perdón, intuía que teníamos esa conexión, la intuía. sí, ¿verdad? Ah, El conector es México, entonces. sí, y habrá más, seguro. Soy desde hace 8 años numeróloga, pero antes de eso estudié la bioneuroemoción en el Instituto Enrique Corbera, por eso estaba yo hablando de este tema, ¿no? Ahora me dedico únicamente a la numerología en el sentido de que la numerología que practico es la 22, tiene una relación con el alfabeto hebreo y la cábala, y el objetivo es de la persona que consulta de entenderse mejor. O sea, es un diagrama de 13 diferentes arquetipos, 13 diferentes números que reflejan tu personalidad y en algún momento pues, puede estar una parte bloqueada, puede estar otra parte bloqueada, entonces vamos buscando en la sesión cuál es la parte que estaría bloqueada para poder dar recursos a la persona para empezar a cambiar eso que le está molestando. Y eso que molesta muchísimas veces es emocional, pero yo no lo enfoco desde las emociones, sino lo enfoco desde la situación actual que la persona está viviendo, un problema de pareja, un problema en el trabajo, un enfado con los padres, con los hijos, ese tipo de situaciones que son emocionales originalmente, pero nos vamos a ver digamos, el entorno, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo puedo yo, bueno, cómo puede la persona que consulta, a través de sus propios arquetipos y de su propia forma de ser, encontrar recursos para cambiar esas reacciones que le están molestando. Entonces, es una forma, para mí ha sido la forma más importante de conocerme. Y por eso enfoco en esto, ¿no? Yo he hecho muchas cosas para intentar conocerme mejor.
Y esta es la que a mí más me ha ayudado. Entonces, hace poco diseñé un curso online, tengo una página web, sandrawaldman.com. Escribo en Facebook y en Instagram, que también se llama igual, con mi nombre, solo y únicamente de arquetipos. Entonces ahí vas a encontrar, si quieres, información sobre todos los números del 1 al 22, si hay 4 números maestros además. Intento escribir sobre eso por si te identificas y ves, pues, mira, por aquí podría haber alguna solución. Y lo hago todo, además trabajo solamente online. Y trabajo online porque las sesiones se graban. Uso una tableta gráfica donde yo escribo el diagrama y voy escribiendo todo lo que sea relevante. Y la persona recibe la grabación más todo lo que está escrito en la tableta gráfica que comparto en pantalla para después poderlo volver a escuchar, porque generalmente la información es mucho. Pues suena muy interesante. Yo sé que a mucha gente le va a dar curiosidad, le va a gustar y obviamente los invitamos, Sandra, a que te contacten. Así que muchas gracias. Creo que, Mónica, la única que no tiene que ver con México hoy eres tú, ¿no? ¿O sí? Sí, yo ¿también? no tengo nada así a priori vale. que ver con México. Porque claro, yo viví 20 años en México, así que hoy todos tenemos que ver. Vale, pues si os parece bien, vamos a preguntas y comentarios. Dice, yo soy Fermín de Granada. Yo creo que las emociones hay que sacarlas, pero he de decir que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Simplemente llorar es imposible cuando hay alguien delante de mí. Y siento que esto no es bueno, ¿o sí? ¿Quién le quiere contestar algo a Fermín de Granada? ¿Todas a la vez no, por favor? Pues quiero decirle a Fermín, totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo, más allá de lo bueno y lo malo, no es sano. O sea, si lo que buscas es un equilibrio, obviamente si tienes ganas de llorar y no puedes hacerlo, pues algo no está funcionando por ahí, ¿no? Pero llorar o cualquier otra emoción que estés reprimiendo. O sea, positivo o negativo. Venimos a lo mismo. ¿Sí, Luciana? Sí, no, que es importante. A mí me ha pasado, ¿no? Con pacientes que tienen ese tipo de bloqueo, ¿no? De llorar, y normalmente tiene que ver con, vamos de nuevo al origen, ¿no? Con que en la infancia quizás la situación, el sistema en el cual estaba, o lo que estaba viviendo era tan duro, tan fuerte, que para sobrevivir, porque todo lo que es carácter, esto es parte de la terapia junguiana, ¿no? La máscara, el carácter, la sombra, esta división de ese ser que somos, ¿no? En partes que mostramos y otras que reprimimos, tiene que ver con una forma de adaptación del niño para sobrevivir en el sistema en el que está. Entonces, normalmente, cuando lo que se vive en la infancia es demasiado duro, demasiado fuerte, el niño genera ese mecanismo de defensa de desconexión, porque no podría salir adelante si realmente conectara con lo que está pasando. Entonces después esa desconexión está, bueno, esa conexión está no usada de alguna manera, y ahí el trabajo, se lo digo porque igual le resuena, ¿no? A Fermín. El trabajo es volver a eso que pasó, entender que ya no estamos ahí, que ya no estamos en peligro, ¿no? Porque el niño es tan dependiente en todo sentido, que lo vive realmente como un peligro vital, ¿no? Que ya no estamos ahí, que nos podemos proteger y empezar a poder darle salida a ese dolor, pero bueno, normalmente me he encontrado con eso, personas que les cuesta llorar es porque han tenido razones importantes para desconectar de esa emoción en algún momento, y bueno, ir suavemente, ¿no? Haciéndole ver que ya no está en peligro para que pueda aflojar. Pues así es, ¿no? Y además yo le Todo diría tiene un porqué, nada está mal, todo tiene una razón de ser y hay que encontrar la razón para desbloquear ahí. Y sabemos que todo es necesario, pero tienes que empezar a elegir cómo quieres vivir, eso que es necesario, ¿no? Además, creo que nos seguimos preocupando demasiado por lo que los demás piensen de lo que hacemos. Y eso es un problema. Porque claro, cuando trabajas y vives en función de lo que los demás piensan,
Claro, por ejemplo, llorar, como en este caso de Fermín, pues es complicado. Porque si está solo, puede hacerlo. No tiene ningún problema. El problema es cuando hay gente alrededor que lo esté viendo. Y eso es porque te preocupa demasiado lo que están pensando de ti. ¿Mónica? Perdón, una cosita, ¿no? Que lo más divertido es que nos preocupamos por lo que los demás piensen, pero encima no sabemos lo que los demás piensan y siempre nos vamos a equivocar. Entonces soltemos ahí, porque van a pensar que soy, y quizás están pensando todo lo contrario. Pues totalmente de acuerdo. Sí, Mónica, ¿querías comentar? Sí, yo pienso que en este caso hay un bloqueo profundo a nivel subconsciente. O sea que por más que a nivel consciente Fermín piense puedo expresarme, no hay peligro, no pasa nada por llorar, hay algo evidente que a nivel subconsciente no le deja. Entonces hay que ir a la raíz de lo que pasó. Hay muchas maneras de hacerlo, claro. Si está a nivel subconsciente y está tapado, no va a ser fácil ir ahí a ver qué es lo que pasó. Entonces sí que estaría bien hacerlo con técnicas, no quiero yo aquí hablar de la mía, pero bueno, pero realmente, Sama, o seguro que hay otras maneras de hacerlo que son en ese aspecto muy, muy amables, porque no tienes que ir a sitios donde no sabes o a sitios que te pueden causar mucho dolor, porque vas a nivel subconsciente. Entonces simplemente accedes ahí y eliminas la información sin que te cause daño, porque para muchas personas puede ser muy, muy traumático revivir hechos que te han llegado al punto de bloquear situaciones tan fuertes, ¿no? Como esa, como el no poder llorar. Entonces, bueno, creo que hay que hacer un trabajo profundo a nivel subconsciente. Hay que hacer mucho trabajo, pero mucho. De hecho, estamos constantemente haciéndolo, ¿no? Esa es la idea. Que no piensen los que nos están escuchando que nosotros no estamos en eso. No, todo el día. Ahí todo el día. Vale, dice, mi nombre es Esther de Murcia. Yo durante mucho tiempo he sido muy introvertida y no podía decir lo que sentía y menos expresarlo. Y realmente lo he pasado muy mal. Ahora, desde hace algún tiempo y con ayuda, ya puedo hacerlo. Y la diferencia es abismal. Pues es que sí, Esther, es que es abismal. Es que de no mostrarte, de no poder expresar lo que sientes, hacerlo, es que no tiene nada que ver, ¿no? Más allá de las consecuencias que después puedan llegar. Hablamos del momento presente. Si yo tengo algo que expresar, bueno, malo, negativo, positivo, como lo quiera yo definir o como pueda definirlo, y no lo hago, es duro. Es que es duro guardárselo. Y cuando lo sacas, es como si soltaras lastre, ¿no, Sandra? Totalmente identificada con Esther. Yo era muda, yo no decía absolutamente nada. Y el hecho de que ahora esté en cámara y me muestre y que hable y que cuente mis cosas y mis visiones, y sé que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, otras muchas sí, pero la verdad que eso es muy secundario, terciario al hecho de que yo esté diciendo y hablando, ¿no? Era tanto así que voy a contar una anécdota de estas, estaba yo saliendo con un chico y creo que tenía como 16 años o así, y nos sentamos a platicar. Y bueno, él platicaba porque me preguntaba algo y yo no decía nada, y él seguía y estuvimos 3 horas, él hablando. Muy paciente, yo no dije ni una sola palabra, y lo peor es que era como que mi garganta estaba así, cerrada. Pensaba todo lo que yo quería decir y era incapaz de expresarlo. Entonces, bueno, eso seguramente es algo, ahora que yo he hecho así, pues haber sido un trauma no mío, pero heredado de algún problema, ¿no? Sí. Pero sí. Es algo que le totalmente identificada con lo que ha dicho Esther. A mucha gente, por eso la invitación es empieza a sacarlo. Empieza a sacarlo porque te darás cuenta no solamente de lo bien que te sientes cuando lo haces, sino de lo que estás dejando de generar, ¿no? A nivel vibración, que también es muy importante. Vale, dice, soy Pedro de Barcelona. A mí me cuesta mostrar lo que siento, porque siento que me ven vulnerable. Así que prefiero guardármelo para mí. ¿Estoy mal? Sí. Sí, no, yo creo que con respecto a esta pregunta de lo que estaban diciendo también, ¿no? Que va por el mismo camino, tenemos que empezar a reivindicar nuestro derecho a ser quien somos, a sentir lo que sentimos,
Si no, hay una cosa que se llama traición óntica, ¿no? Que es traición al ser, que en terapia me aparece mucho esto, ¿no? Cuando traicionamos quién somos realmente, es un dolor muy grande, porque inconscientemente sabemos que estamos yendo en contra de la vida, de alguna forma, ¿no? Así que yo últimamente estoy muy ¿no? con mis pacientes hablando del tema de tienes derecho a ser como eres y a ser querido como eres. Basta de creer que tenemos que hacer cosas para que nos quieran o para que nos acepten. Uno tiene que ser quien es, y quien te acepta, y quien no, no. Dualidad, pero que el eje esté en uno y no en el afuera, ¿no? Pues con esa buena reflexión de Luciana vamos a despedir el programa porque nos quedamos sin tiempo. Sandra Waldman, gracias por estar otro día más con nosotros. Ha sido un placer. Mónica San Martín, un abrazo y gracias por compartir el día de hoy también con nosotros. Muchas gracias. Otro abrazo para vosotros. Y Luciana Portantierro, un apapacho para ti. Para ti también. Y muchas gracias también por ser parte del programa del día de hoy. A los que nos estés escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y recordad lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.